con abogado, pero si acuden con él tiene que estar habilitado. Bien. Pero sobre el procurador, ¿qué dijo el secretario? Dijo, no, yo solo comenté y él me dijo, no, es que es para acelerar. Bien. ¿Es una irregularidad procesal? Pues sí, lo es una irregularidad procesal. En este procedimiento ha podido haber irregularidades procesales pequeñas, de admitir un auto, de admitir un recurso que no se tenía que haber admitido, es decir, cosas que pasan todos los días en los juzgados. Bien, aquí no pasó nada de eso. Pero yo, esta parte solicitó un testimonio, una declaración que nos hubiera sido muy importante, y era la del señor Florit, porque vamos a ver, todas estas manifiestas ilegalidades, todas estas resoluciones manifiestamente injustas, ¿qué hacía el señor Florit? Que, como dice el Ministerio Fiscal, tiene encomendada la defensa de los menores. No recurrió, no presentó quejas, es más, no se le ha abierto ningún expediente disciplinario. Si no lo hizo por negligencia, algún expediente disciplinario se le tiene que haber abierto. Y figuran autos, porque esta parte lo solicitó, el que no se ha abierto ningún expediente disciplinario al respecto. Bueno, entonces ahora corresponde, entiendo yo, entrar en los elementos del tipo. Y creo que hay que entrar en los elementos del tipo con mucho detalle, porque aunque son cuestiones de derecho que la sala tiene que conocer, sí creo que hay que puntualizarlas, porque en el fondo estamos hablando de un delito técnico, de un delito de aplicación del derecho y de supuesta violación del derecho. Por la parte contraria, por mi compañero el señor Mazón, la acusación particular, se viene a decir, por ejemplo, que inadmite la apelación en su día que se presentó, que en fin, que eso no es así, porque el magistrado entiende que es por ser interlocutoria. Cita un artículo de la ley de enjuiciamiento civil que establece que todos los autos son recurribles. Bien, esto no es así. Se ignora de contrario que es que la jurisdicción voluntaria no acaba nunca por sentencia, acaba por auto. Y se refiere a los autos que terminan, que dan fin a un procedimiento, no a los autos, en efecto, no a las resoluciones interlocutorias. Pero conviene entrar en lo que es ya más de peso, porque entiendo yo que es más de peso, es en el tema, por ejemplo, de la recusación. Bien, en la recusación hay un elemento básico. O sea, podríamos hablar, pero esto no es una cátedra, podríamos hablar de la naturaleza de la recusación, que la diferencia de la abstención, que uno es de naturaleza jurisdiccional y otro no. Pero entendemos que eso no se ha discutido. Lo que se discute es quién tiene que inadmitir la recusación. ¿Le corresponde al juez recusado alguna actividad? Pues sí le corresponde una actividad. Es verdad que el artículo 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en una lectura apresurada, parece entenderse que no tiene nada que hacer el juez recusado. Pero en una lectura más pausada uno encuentra un punto 225.1 que dice exactamente: formulada la recusación, se remitirá en su caso el escrito y los documentos de la recusación a quien que le corresponde instruir el incidente. ¿Qué quiere decir en su caso? Hay casos en que no se admite. ¿Y cuándo no se admite? Pues cuando son defectos insubsanables que afectan al meollo mismo de la cuestión jurídica. Es decir, cuando la parte que lo presenta no está legitimada, cuando la recusación prima facie es manifiestamente injusta, cuando se presenta fuera de plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero es que es más, es que si no la admitiéramos así, dejaríamos vacío, convertiríamos al instructor en un mero órgano de actuación automática, porque el instructor no tiene que reunir, simplemente tiene que coger las pruebas, y viene la ley orgánica, detalla lo que tiene que hacer el instructor, y el instructor no tiene que admitir o no admitir, ya se le da por sentado que está admitido. Pero es que hay sentencias muy curiosas. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 119/1993, la 119 de 1993, del 19 de abril, en cuyo fundamento cuarto se viene a decir: cuando era un caso de una sala que no había comunicado previamente a las partes el nombre de los que lo componían la sala, y que entonces posteriormente, cuando se conoció, se recusó, se inadmitió porque se había transcurrido el plazo de 10 días. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? No, es que corresponde a la diligencia de las partes enterarse de quién compone la sala. Bien, aquí se recusa, no debemos olvidar, no me gusta citar estos casos, pero hay que citarlo porque tengo que ejercitar mi defensa. En el escrito de recusación se cita completamente que los hijos de mi representado van a un colegio determinado, de una confesión determinada, adscrita, en este caso al opus, y ese es el motivo que se alega de manera en el segundo escrito, ese es el motivo de recusación. Bien, poniendo en Google cualquier persona el nombre del imputado, siguiendo la propia doctrina del Tribunal Constitucional, tenía que haberse informado previamente de eso. Es que si no, lo que estamos haciendo es quitarnos de en medio al juez preconstituido por la ley, estamos dilatando un asunto, etcétera, etcétera, etcétera. Que debía admitirla porque en principio reunía formas o no reunía formas. Vamos a ver, esta sala no es un tribunal de apelación, esto no es el Supremo, ni se actúa como audiencia provincial para ver si el derecho civil estaba bien o mal aplicado. Hay que ver si era burda o burdamente aplicado, es decir, las resoluciones manifiestamente injustas. Por tanto, no entremos en esa discusión, pero es que hubo una segunda ocasión
que se presentó un recurso y fue mi representado quien al final resolvió el recurso y dijo, no hay motivo, sigo sosteniendo lo mismo que antes. Hoy por hoy ser católico, porque la recusación era por eso, por supuesta pertenencia al Opus Dei, hoy por hoy no hay motivo ninguno para recusar por el carácter católico del juez, porque es que entonces estaríamos acabando incluso con la propia pluralidad que manifiesta la Constitución. La sociedad española es plural y los jueces, según el artículo 3 del Código Civil, deben interpretar la ley según las costumbres, los usos de la época, etcétera. No podemos hacer un sistema judicial donde los jueces todos piensen igual. Precisamente por eso existen recursos. Por eso la valoración de la prueba tiene dicho el Constitucional, tiene dicho el Supremo, pertenece al juzgado que por inmediación lo ha visto. Solamente se podrá recurrir pues el hiperlógico, si son burlamente fundamentadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que debe hacer que todos los jueces tengan que pensar de una manera y que el solo hecho de adscribirse supuestamente a una determinada confesión religiosa, que eso suponga el motivo, eso es una barbaridad, por eso se me admitió. Pero después cuando presentó el recurso al final se admitió, dijo esta parte, y no lo dijo irónicamente, lo dijo porque lo necesita decir como argumento de defensa. Dijo esta parte, o sea, hizo usted lo mismo que hizo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que en un principio no admitió, y después ante unas quejas en el Consejo General del Poder Judicial, lo admitió porque entendía que la mujer del César no solamente debe parecer honrada, sino parecerlo. Hubo una interpretación extensiva de lo que había dicho Europa. Aquí se dio exactamente lo mismo. Por tanto, entendemos que sí estaba fundamentada el no haber aceptado esa recusación. El haberla inadmitido, pero en cualquier caso, si no hubiera estado fundado, lo que se hizo posteriormente fue admitirla a trámite. En fin, ahí, lógicamente eso se debe tener en cuenta. Después, por ejemplo, se habla de la adopción. Se habla de que en la adopción no es necesario, bajo ningún concepto, ni acreditar la idoneidad, ni nada por el estilo. A mi representado yo creo que ha quedado muy claro, las pruebas testificales que no pidió la idoneidad. Pero si lo hubiera pedido, lo podía haber pedido, e incluso podría haber pedido la de las dos. Porque lo que se está hablando no es si estas mujeres son idóneas como tal, sino si eran idóneas en conjunto. Es decir, hay que ver el grupo familiar, pero es que esto no lo pidió el magistrado, no lo pidió el juez. Él lo único que hizo fue cumplir lo que le dice el 176. El 176, no me gusta leer, pero al ser artículos concretos creo que es necesario leerlo. Dice, la adopción se constituye por resolución judicial, que tendrá en cuenta siempre el interés del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad. Y luego dice en el punto 2, no obstante, no se requiere propuesta, la propuesta es lo que no se requiere, pero la idoneidad y el interés del menor se requiere siempre, siempre, siempre. Y no hay, porque no es aporte de contrario, ni una sola sentencia que diga lo contrario, ni una sola sentencia. Es más, la jurisprudencia viene a citar de manera muy clara, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de junio de 1997, que otro fin, viene a decir por determinados fines de este precepto, que sirve el carácter informal e incisivo del procedimiento, consiste en procurar que el juzgado obtenga y verifique toda la información que resulte precisa para asegurarse de que la medida a acordar resulte beneficiosa para el menor, cuyos intereses son prevalentes. Es decir, debe ejercitar toda la actuación posible. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico es verdad que atribuye al Ministerio Fiscal la defensa procesal de los menores, pero nuestro ordenamiento da al juez precisamente la máxima capacidad para defender al menor. Es el juez, entre comillas, como además dice la jurisprudencia italiana cuando habla de menores, dice, es el ángel de la guarda del menor. ¿Y por qué lo dice? Porque es el juez quien debe valorar eso. Pero es que hay otra sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1998 que dice que el Instituto de la Adopción se encuentra inspirado en el interés del menor, al ser el más digno de protección. Es decir, no existe un derecho de las madres a adoptar, sino del menor a ser adoptado. Y debe evitarse que pueda perjudicarse de alguna manera las puras situaciones humanas y afectivas que deben informar las relaciones paternofiliales. Es preciso examinar las circunstancias específicas en cada caso concreto. Aquí había unas circunstancias específicas, porque se habla de discriminación, pero no se cita el tratado en comparación en que establece el Tribunal Constitucional. ¿Cuál era el caso excepcional? Que se sepa que esta es la única adopción que nosotros hemos tenido conocimiento en estos procedimientos de personas del mismo sexo. Bien, desde muy antiguo, desde el derecho romano, se entendía que la adopción, y luego eso nuestro derecho lo acoge, que la adopción es imitación de la naturaleza. Imago Bature, se dice, y lo decía el digesto en el libro primero, título séptimo, ley 16. ¿Y por qué decía esto el digesto? Bien, lo decía porque la adopción tiende a imitar a la naturaleza. Bien, estos principios se aplican en nuestro propio derecho, se ha aplicado siempre. Desde que el hombre ha sido así. Esto es una situación completamente novedosa. No podemos aplicar criterios anteriores. De hecho,
Lo peor que puede haber en un sistema judicial es que los jueces se conviertan en burócratas rutinarios. Los jueces tienen que analizar, los magistrados tienen que analizar los casos, no pueden convertirse en meros funcionarios que firmen sin más, sin ver la entraña misma del asunto. Es lo que hizo el magistrado. Hizo el magistrado y dijo, vamos a ver, a lo largo